Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gabriel Estrada González y el día de hoy tengo el gusto de participar en esta serie de conferencias como parte de los procesos de apoyo a la titulación que la Unidad 096 Ciudad de México Norte está realizando, por lo cual es un verdadero gusto haber recibido esta invitación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a abordar el tema de la ética en la investigación, ya que se considera un aspecto fundamental, sobre todo para quienes trabajan la parte de investigación, ya sea básica o aplicada, tanto en ámbitos de índole curricular como en procesos que tienen que ver ya con sus trabajos recepcionales para una posterior titulación. Y bueno, antes de iniciar de manera formal, pues es importante considerar qué entendemos por ética. Particularmente la ética es una rama de la filosofía y en específico en los temas de investigación cobra una relevancia fundamental, sobre todo cuando hablamos del uso necesario de aspectos valorales y concepciones morales que van a regir el actuar de las personas que están al frente de cualquier proceso. Es decir, que a aquellos que nos dedicamos a los procesos de investigación, de formación académica o cualquier ejercicio de índole profesional, tenemos que seguir una serie de normas que rijan o eh, normaticen el trabajo que nosotros realizamos bajo un contexto determinado. Y la investigación no es algo que exime de esta característica. Haciendo un recuento histórico, pues de dónde surge la importancia de cuidar la ética en procesos investigativos. Y bueno, particularmente posterior a la Segunda Guerra y todo lo que ocurrió bajo el movimiento nazi, en 1947 surge el Código de Nuremberg como producto del juicio que se llevó a cabo, donde se cuestionó el trabajo desarrollado por algunos científicos, particularmente en el ámbito médico, que habían estado en contra de los derechos humanos fundamentales porque se habían cometido crímenes en contra de la humanidad. Entonces, es cuando surge el 20 de agosto del 47 este código Nuremberg. Y particularmente este código aborda aquellas obligaciones que los científicos deben cuidar o deben evitar al momento de realizar investigaciones. Por un lado, hacia aquellos que participan en estas investigaciones, pero también como una forma de contribuir al beneficio de la sociedad en general. En este sentido, este código se convierte en sí mismo en una norma internacional en materia de conducta científica, que hasta la fecha se considera como un referente importante. Pero, ¿qué es lo que aborda particularmente este código? Estamos hablando de un decálogo de recomendaciones que se hacen que todo investigador tiene que cuidar al momento de llevar a cabo investigaciones, sobre todo que tienen que ver con el trabajo con personas. Y dentro de este decálogo tenemos en primer orden, el consentimiento voluntario e informado. Esto significa que cualquier sujeto que sea partícipe de un proceso de investigación o de cualquier práctica, a lo mejor de intervención, debe consentir de manera voluntaria su inserción a este proceso. Para este consentimiento
es necesario que la persona entienda con claridad qué es lo que, cuál es el objetivo, cuáles son sus fundamentos, tener claridad, ¿no? Precisión de la información que me dan y a partir de ahí poder tener esta capacidad de decisión de si se participa o no de manera voluntaria. También este código nos refiere que toda investigación siempre debe buscar el beneficio positivo para la sociedad, nunca en perjuicio o con aspectos negativos o que pongan en riesgo o en vulnerabilidad a alguna población, sino al contrario, siempre debe buscar que los resultados que se obtengan tengan un beneficio. Todo trabajo de investigación debe estar justificado. ¿Esto qué significa? Que nada se da en aislado, sino que siempre debemos de tener un conocimiento previo que fundamente la relevancia, la pertinencia de aquello que yo estoy proponiendo, de tal manera que siempre debe haber una justificación para el desarrollo de los procesos de investigación. También es importante que durante esta investigación no se provoque algún tipo de lesión o sufrimiento, ya sea físico o mental, que vaya en perjuicio de las personas. Por lo tanto, no se debe llevar a cabo ninguna investigación que ponga en riesgo de alguna lesión, de poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Entonces, jamás un resultado o una investigación va a estar por encima del bienestar individual y social. Si bien es cierto que cuando se dan algunos procedimientos, digamos, de novedosos o de investigación experimental, siempre hay algún riesgo, nunca estos riesgos deben superar los beneficios, ¿no? Siempre debe haber una contraparte, un equilibrio, eh, buscando que haya un mayor privilegio de los beneficios. También es importante que siempre, cuando se lleva a cabo una investigación, se cuente con todas las condiciones necesarias para que se lleve a cabo de manera idónea. Y cuando hablamos de todas estas condiciones, por un lado, sí hablamos de equipo, de instalaciones, pero también de todos aquellos instrumentos o herramientas, equipos que sean fundamentales. También siempre el personal que sea partícipe de estas investigaciones o estas intervenciones debe estar completamente capacitado y calificado para las funciones que va a llevar a cabo. Y finalmente, bueno, dos puntos fundamentales a los que hace referencia el código es que la persona en cualquier momento puede tener la libertad de retirarse de manera inmediata, si así lo considera pertinente, y también el personal, si bien aquí se refería más al ámbito médico, em, puede detener la investigación en cualquier momento que se identifique algún riesgo para la población. Entonces, bueno, este código de Nuremberg se estipula con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de aquellas personas que participan en una investigación, siempre con la búsqueda de un beneficio personal y social. Por otro lado, también contamos con el informe Belmont, que fue publicado en 1979 por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar en Estados Unidos y que surge como respuesta a poder establecer una guía ética para proteger a los sujetos humanos de cualquier investigación. Nunca va a estar por encima el objetivo de una investigación sin tomar en consideración los beneficios que debe generar a las personas, siempre procurando un trato respetuoso, digno y seguro.
Y bueno, en ese sentido, Kopsel y Ruiz en 2015 nos hablan de algunos ejemplos que pueden definir conductas científicas que se consideran inadecuadas, poco éticas. Y dentro de estas malas conductas, ellos nos refieren a algunos ejemplos que pueden tipificar este tipo de malas praxis. Uno de ellos tiene que ver con fuentes y citas que son algunos de los errores más cotidianos que se dan al momento de hacer investigación y tiene que ver con la apropiación de la autoría de pues la información. Cuando nosotros hacemos investigación, generalmente tomamos en consideración aquella información que ya ha habido o que es existente sobre el tema que a nosotros nos interesa desarrollar. Y no necesariamente tomamos en consideración el poder citar de una manera idónea todas estas referencias que estamos consultando. De ahí que pueda haber algunos errores al momento de la escritura que puedan suponer que estoy apropiándome de información que yo no generé como si fuera propia. De ahí la importancia de basarnos en algunos criterios específicos en nuestra área, particularmente los criterios de citación de la APA, que nos permita tomar en cuenta pues todas estas referencias a los autores principales. Entonces, bueno, esta parte se considera pues una mala práctica. Otra importante tiene que ver con la recolección de datos. ¿Qué tanto estoy utilizando em, técnicas o instrumentos idóneos en función de los objetivos que a mí me interesa investigar? Y que tengan que ver, por un lado, con la población objetivo y por otro lado, con la naturaleza de la información que quiero recolectar, sea una investigación de índole cuantitativa o de índole cualitativa. De esta manera, pues se busca que los instrumentos o las técnicas sean válidas, sean confiables y sobre todo que midan aquello que nos interesa medir independientemente del investigador. Entonces, esta recolección de datos es fundamental porque me va a ayudar a poder establecer una imparcialidad o una claridad al momento de emitir resultados. Y esto nos lleva a otra mala praxis que tiene que ver justamente con establecer probablemente correlaciones sin que necesariamente haya una causalidad entre diferentes variables o fenómenos. A veces por la manera en la que indagamos o por la manera en la que presentamos resultados, se puede suponer que una variable pueda causar otra sin que necesariamente esto sea cierto. Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de recolectar la información, interpretar los resultados y publicar la información obtenida. Otra mala praxis tiene que ver con sesgos de publicaciones, cuando dentro de la información que yo estoy recabando, solamente me oriento a algunas que se inclinen hacia donde a mí me interesa dirigir la investigación, o bien cuando yo publico resultados, únicamente refiero de manera parcial información que pueda corroborar o que pueda sustentar a lo mejor mis hipótesis o supuestos en el desarrollo de mi proyecto de investigación. Y otra mala praxis también que nos refieren estos autores, pues tiene que ver con el fraude, ¿no? Cuando miento, cuando omito, cuando sesgo información de tal manera que publico resultados que no necesariamente coinciden con la realidad porque han sido modificados, manipulados de una manera conveniente
para los objetivos que se pretende en las investigaciones, ¿no? Entonces, es importante que identifiquemos la relevancia de no cometer estas malas prácticas al momento de estar desarrollando nuestros procesos de evaluación, de intervención y de investigación dentro de nuestra práctica profesional. Y bueno, una vez que tenemos toda esta parte de antecedentes y de malas experiencias que se pueden dar a nivel investigativo, sí es importante considerar el marco de referencia. Y para eso es importante tomar en cuenta que existen diferentes códigos éticos en función de las distintas disciplinas que van a marcar o van a limitar nuestra práctica profesional. Pero, ¿qué es un código ético? Y bueno, aquí retomamos la descripción que nos hace Chourio en el 2011 acerca de que un código ético o deontológico tiene que ver con esta necesidad de regular o normar cualquier conducta o comportamiento moral que las personas tenemos en un campo o profesión en específico. Lo interesante aquí es cómo este código ético no se desvincula del contexto histórico. ¿Por qué? Porque los códigos no son elementos estáticos que se den de manera permanente. A lo largo de la historia se han hecho modificaciones a las leyes, a los códigos, que tengan que ver con una aplicación mucho más real al contexto específico y al momento histórico. ¿Por qué? Porque estos códigos se busca que respondan a las prácticas y costumbres que existen en el momento y que van a regular esta conducta desde un ámbito profesional, particularmente. En el caso de psicología, que es la profesión que yo ejerzo, pues cuento con mi código ético del psicólogo, mismo que fue generado por la Sociedad Mexicana de Psicología y que cualquier psicóloga o psicólogo a nivel nacional estamos obligadas y obligados a seguir independientemente de si pertenecemos o no a esta sociedad de psicólogos. Ahora, particularmente, ¿cuáles son los principios éticos que actualmente rigen nuestra práctica cuando hacemos evaluación, intervención o investigación con personas? Y dentro de estos principios éticos rescatamos principalmente 4 principios. El primero tiene que ver con la autonomía, entendida la autonomía como esta capacidad que tienen los sujetos participantes de poder tomar una decisión libre y voluntaria acerca de su interés en participar o no dentro de un proceso evaluativo, interventivo o de investigación. En la medida en que yo tengo claridad de cuál es el objetivo de mi participación, yo puedo elegir de manera libre si decido o no participar. Y esta elección tiene que ser respetada. Otro principio básico tiene que ver con la dignidad. Y esto significa el trato respetuoso que yo debo recibir por parte de todos los actores que van a estar participando dentro de las diferentes fases o etapas de una investigación. Y cuando hablamos de un trato digno, tiene que ver con este trato honesto, respetuoso, tolerante, no discriminatorio, que yo debo recibir, independientemente de mi género, de mi edad, de mi afiliación política, religiosa, etcétera, ¿no? El trato que yo debo recibir es un trato digno. La beneficencia tiene que ver con el beneficio, es decir, que toda investigación siempre debe procurar un aspecto positivo para la o las personas y también para la sociedad en general. Ninguna investigación o intervención puede tener un lado maleficioso, es decir, querer dañar o querer lastimar
a las personas, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental. Y otro principio básico tiene que ver con la justicia. Y esto significa que cualquier persona podría, bajo las mismas condiciones, ser partícipe de las mismas ventajas, ¿no? Es decir, siempre debemos de cuidar que esta participación sea un trato justo para diferentes poblaciones que cumplan con los requisitos que la investigación va estipulando. ¿Sí? Ahora, estos principios éticos están vinculados con la aplicación ética ya en un ejercicio profesional. Y aquí lo interesante es que nuevamente estamos hablando de este consentimiento informado, que bueno, ya veíamos desde el Código de Nuremberg, en el sentido de que siempre toda la población que participe en un proceso, insisto, de evaluación, de intervención o de investigación, debe acceder a hacerlo. Si por alguna causa nuestros sujetos son menores de edad o llegan a tener alguna condición que cognitivamente implique el no entendimiento acerca de la situación de su participación, siempre debe haber un adulto responsable que valide la participación de nuestros sujetos. Siempre partiendo de esta valoración riesgo-beneficio, donde los beneficios siempre tienen que superar los riesgos y los riesgos nunca tienen que poner eh, en entredicho la seguridad y el trato digno de las personas. Y bueno, también otra aplicación ética dentro de la investigación, pues tiene que ver con la selección de los sujetos, buscando estos principios de autonomía, de eh, un trato no discriminatorio y sobre todo de este aspecto de justicia, ¿no? Que todos aquellos que puedan tener las condiciones necesarias para su incorporación pudieran participar, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental. Ahora, particularmente el consentimiento informado se vuelve una práctica fundamental dentro de todas aquellas disciplinas que trabajamos con personas. El consentimiento informado tiene que ver con este documento que explicita que la persona de entrada está recibiendo una información de manera clara y precisa acerca de el objetivo, la finalidad y los procedimientos en los cuales se va a estar insertando los sujetos participantes. Y cuando damos esta información, debemos garantizar la comprensión de la misma. Es decir, que más allá de un aspecto, por ejemplo, de tipo lingüístico, la persona sea capaz de tener una claridad de qué se va a hacer, cómo se va a hacer y qué beneficio voy a obtener, o bien qué relevancia va a tener mi participación. Ujú. Y esto va muy vinculado a la parte de la voluntariedad. ¿En qué sentido? En que yo de manera libre puedo elegir si decido o no decido participar. Si no decido participar, puedo estar en toda la libertad de retirarme de un proceso eh, aplicado, o bien en algún momento, si algo ya me incomoda o no me agrada, poder retirarme. Entonces, estos van a ser aspectos fundamentales que tenemos que cuidar en el consentimiento informado y que siempre se recomienda que lo tengamos por escrito. Si, insisto, si la persona por ser menor de edad o por tener una condición cognitiva que le impida tener en cuenta todas las condiciones que implica mi participación, pues siempre debe haber un adulto que pueda tomar esta responsabilidad. Y bueno, una vez que hemos abordado como la parte histórica, la parte de la relevancia de poder identificar malas praxis, ¿no? Y cómo vamos vinculando esto a nuestro ejercicio profesional, aquí es importante ubicar cómo la ética
también se aplica dentro del ámbito educativo. Y aquí entramos a tres funciones profesionales que que se dan en aquellos que ejercemos una profesión que tiene que ver con el trabajo con otras personas. Eh, Dentro de ellos la psicología, pero también puede ser la pedagogía, la sociología, etcétera, ¿no? Las distintas disciplinas que trabajamos con individuos. Y dentro de estas funciones profesionales podemos hablar de tres grandes momentos. Un primer momento que tiene que ver con la evaluación y o la delimitación de un diagnóstico. Por otro lado, los aspectos de intervención que pueden ser en distintos niveles, a nivel primario o preventivo, secundario o terciario, que ya tienen que ver con procesos de intervención en función de resolver alguna problemática. Y bueno, propiamente la naturaleza de tipo investigativo, que puede o no estar eh, involucrado con las dos funciones profesionales previas. Es decir, cuando evaluamos o hacemos diagnóstico, también podríamos estar haciendo investigación y también a nivel de la intervención en cuanto a su aplicación, su efectividad, su relevancia, también pueden ser investigados. Pero si hablamos ya con más detalle de cada una de estas tres funciones profesionales, particularmente, ¿cuál sería el comportamiento ético que yo tengo que cuidar al momento de evaluar y o emitir un diagnóstico? Y aquí hablamos de dos grandes como fases. Una que tiene que ver con el diseño, es decir, si yo voy a hacer algún tipo de indagación, o de evaluación, pues tendría yo que, en caso de no existir, elaborar alguna propuesta de instrumentos que me permita poder acceder a la información y a partir de ahí, más adelante, poder usar los resultados que se obtengan. Sin embargo, no siempre yo, investigador, elaboro mis instrumentos de evaluación. En muchos casos hago hincapié de los ya existentes, obviamente siempre y cuando yo cite, ¿no? Y ponga las referencias fundamentales de qué autores estoy retomando en mi marco teórico. Y a partir de ahí, entonces lo que sí tengo que cuidar y verificar es que la aplicación, la calificación y la interpretación tiene que ver con estos criterios ya específicos a nivel de profesiones particulares. Entonces, bueno, esta parte es importante, ¿no? Poder tener dominio en la elaboración, en la aplicación, en la calificación, en la interpretación y también en la elaboración de los informes de evaluación. A nivel de intervención, aquí estamos hablando sobre todo cuando tenemos alguna problemática eh, o bien queremos prevenir alguna situación de vulnerabilidad o de factores de riesgo. La intervención puede ser en un ámbito educativo, que es el que la mayoría de nuestras licenciaturas está abocada o nuestros posgrados. Sin embargo, también se pudiera dar en otro tipo de áreas que estén más enfocadas a la resolución de alguna problemática más que a un proceso de investigación. Independientemente de sí hay algunos factores que es importante cuidar durante procesos de intervención. Y el primero tiene que ver con el entrenamiento. Yo no puedo ofrecer, dar una intervención si no tengo el dominio idóneo para poder desarrollarlo a nivel técnico, a nivel teórico, a nivel metodológico. Entonces, cuando yo diseño una propuesta de intervención, tengo que tener un fundamento teórico y un fundamento metodológico. Y además, ya en la aplicabilidad de esta intervención, pues tengo que tener una capacitación previa. Nuevamente en la intervención se retoma este elemento del consentimiento informado, donde nuestros sujetos participantes puedan de manera libre y voluntaria tener claridad de qué se va a hacer,
por qué se va a hacer, cómo se va a realizar el procedimiento, y a partir de ahí, si accede a participar de manera voluntaria, siempre y cuando no ponga en riesgo su integridad, entonces hablaríamos también de el fundamento de este consentimiento informado. En la intervención buscamos no generar prácticas discriminatorias por la edad, por el sexo, por alguna característica de índole, digamos, ideológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte es importante, que nuestro trato sea un trato digno y justo para todas aquellas personas que decidan participar. Em, Otro factor importante es la confidencialidad y el manejo de información. Eh, en muchas prácticas profesionales, pienso en el abogado, pienso en el psicólogo, por ejemplo, pues hay elementos de confidencialidad que se tienen que cuidar al momento del trabajo con personas. Y cuidando siempre de no poner en riesgo su privacidad. Y por otro lado, también en cuanto a la confidencialidad en el manejo y la descripción de resultados, de tal manera que cuidemos esta em, confidencialidad a partir de nombrar de manera distinta a nuestros sujetos de intervención o de investigación. Por otro lado, también tenemos que cuidar aspectos de sistematización en la intervención, en la aplicación de procedimientos, pero que a las personas participantes les quede claro cuál va a ser la forma en la que se va a llevar a cabo su intervención o su aplicación. Y también una parte relevante pues tiene que ver con el informe de resultados obtenidos a través de la recolección de información que nos va a llevar a poder diseñar una propuesta de intervención. Entonces, bueno, a grandes rasgos son algunos de los principales factores. Sin embargo, bueno, tenemos muchos otros que también van a permear cuando ya hablamos de aspectos técnicos mucho más específicos en cuanto al tipo de manejo interventivo que estaríamos realizando, si es que fuera el caso. En cuanto al tema de investigación, hay algunos criterios que se sugiere que el investigador cuide al momento de tener contacto con las personas, los sujetos que van a ser partícipes de las distintas fases que puede llevar o no su proceso de investigación. Y en este sentido, todo investigador debe cuidar la claridad de la información que se está dando para que los sujetos participantes tengan una definición de cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar. Otra parte importante tiene que ver con los fundamentos teórico-metodológicos que debe seguir aquellos que participan para poder tener una claridad de dónde partimos y hacia dónde vamos. Nuevamente surge la relevancia del consentimiento informado, que ya hemos abordado que es necesario en distintas instancias, y esto va también muy de la mano con el respeto a la privacidad, de tal manera que en muchos de los casos probablemente utilicemos siglas, por ejemplo, o bien eliminemos toda esa información de índole privado. ¿No? También hay que cuidar estos principios que ya veíamos previamente de el respeto, la dignidad y la justicia que debemos de cuidar y que debemos de garantizar en las y los niños en función de la presencia o no de sus padres de familia. Y finalmente tiene que ver también con este reconocimiento a la perspectiva de cómo nos observamos a nosotros mismos por parte de quienes participan en la investigación como parte de quienes organizan la misma, ¿no? Entonces, esta parte se convierte en un factor fundamental. Y pues para ya ir cerrando, ¿qué recomendaciones a mi estudiante de licenciatura o estudiante de posgrado sería importante que yo considere cuidar al momento de poder diseñar
un proyecto, una tesis, una tesina, por ejemplo, o bien cuando estoy trabajando, por ejemplo, mi servicio social o mis prácticas en función de las competencias que se espera que vayamos alcanzando conforme vamos avanzando en nuestra práctica profesional. Y bueno, aquí como recomendaciones fundamentales de entrada es que siempre verifiquemos que la información que estamos recolectando sea una información válida y confiable. ¿Y cómo puedo determinar si lo que en las redes, por ejemplo, consulto, cumple con estas características? De entrada, se recomienda que siempre haya un autor o una institución que sustente lo que se está refiriendo en en el discurso verbal o en el discurso escrito. Y esta información siempre debe buscar tener este fundamento teórico y metodológico acerca de la forma en la que fue recolectada la información y después fue manejada. ¿Mm? Esto nos lleva al siguiente principio que tiene que ver con esta recolección de información y que si bien esto probablemente aparte momentáneamente de algunas de las funciones que tenemos asignadas frente a grupo, la realidad es que generalmente este acercamiento pues lo llevan de manera directa quienes están ejerciendo esta función. Y también una parte importante pues tiene que ver con la publicación de resultados. Aquí también entra nuestro código ético y tiene que ver con las diferentes herramientas de las cuales yo puedo echar mano para poder determinar qué se abordó durante la capacitación y si hubo o no estos avances a nivel teórico y metodológico que fuimos desarrollando a lo largo del primer o del segundo em, momento en el que yo estoy teniendo este acercamiento a los resultados obtenidos durante un proceso de investigación. ¿Vale? Y bueno, con esto estaríamos concluyendo aquí algunas de las referencias que utilizamos y que bueno, con esto más que nada la invitación tiene que ver con, por un lado, saber que todos nosotros que estamos en las áreas de ciencias sociales trabajamos con personas. De ahí que nuestro trabajo tiene que cuidar esta parte ética en el sentido de que siempre vamos a buscar un beneficio para la o las personas. De ahí que debemos de tener un compromiso importante en poder tener una preparación previa, un acercamiento a nivel de indagación teórica que vaya sustentando mi trabajo y que esto se va observando en los diferentes momentos o fases de la investigación, ¿no? Desde la construcción de un estado del arte, un marco teórico, un marco conceptual, por ejemplo, al momento de que estamos diseñando esta fundamentación teórica. Y a nivel metodológico, tener claridad de a quién me voy a dirigir, cómo me voy a dirigir y cuál sería la ruta o el procedimiento que voy a llevar a cabo. Esto con miras a que la información que se recolecte sea información fidedigna, relevante, que beneficie a la comunidad, pero que también tenga un beneficio a nivel social posteriormente. Y pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho el que me escuchen en esta charla y que bueno sea la continuidad de todo esto que hemos estado abordando en semanas previas con la intención clara pues de que tengan un mucho mejor resultado y digamos, consolidación de aprendizajes para sus diversos proyectos de investigación en el ámbito, digamos, académico, curricular, pero también con miras a sus procesos de titulación. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.